Les agradezco a todos los que se pudieron acercar, dadas las inclemencias del tiempo, y les agradezco también a los que están en forma virtual. Bueno, el tema de hoy era un poquito hablar de actualizaciones, apuntando un poco a cancerígenos, que veníamos haciendo mucho hincapié en eso, ¿sí? Y en repasar en las tablas que se dieron en junio de los criterios, que casi todos ustedes han estado presentes, y bueno, y algunas cosas que fuimos en 4 años de esta gestión, fuimos recabando y queremos hoy plasmarle todos esos datos para que sea muy puntilloso el reporte, porque en realidad hay que felicitarlos. Los reportes están muy bien, la gente está siendo examinada gracias al trabajo mancomunado que hacemos entre todos, ¿no? Desde ustedes, nosotros acá, bueno, la doctora Nichi que está conectada, las auditoras que están conectadas y sede central, ¿no? Que es quien realmente carga en la Prevenet y hace el último paso y el más importante de todos. Los objetivos, bueno, obviamente son, primero los criterios aplicables para hacer los reportes, los plazos de presentación, porque nosotros les ponemos un plazo a ustedes, nosotros tenemos un plazo y sede también tiene un plazo, ¿no? Y hay un plazo en que la super cierra la plataforma y la institución que no cargó los reportes en la plataforma, listo, no, se queda sin examinación. O toman el reporte anterior, cosa que puede ser erróneo porque pudo haber gente que ya no está, que se jubiló, que se cambió de instituto. Y como tercer objetivo, siempre cumplimentar con los plazos para que los trabajadores que son declarados como expuestos sean examinados por la RT, que vendrían a ser los famosos EMP, que les decimos, ¿no? Exámenes médicos periódicos anuales, le podríamos poner. Como marco legal, hay mucha norma, en realidad todo lo que ustedes quieran leer y consultar lo pueden ver en infolec.gov.ar, lo pueden ampliar, pero esto más o menos a grandes rasgos es el marco normativo, y en color celeste les pinté lo que a mi entender es lo más importante para este tema que hoy vamos a tratar y que ustedes ya saben mucho y me han estado acompañando en todos estos relevamientos. El temario que vamos a tratar hoy es todo esto, ¿sí? Es decir, durante 3 años, 2020, 2021 y 2022, se han presentado las planillas, se ha hecho la charla, ustedes han venido, les presentamos las planillas y les explicamos, rellenen este dato, hagan aquí, hagan allá, ¿no? Entonces ahora que ya saben todo y lo van haciendo todo correctamente, sumado a que hay algunas cositas a mencionarles, bueno, hoy quiero también como poner el broche de oro y que esto empiece a ser de una manera bien puntillosa, para que no haya errores o para que no haya declaraciones por exceso o por defecto, o que sea realmente lo que está para declararse. Así que fíjense todo el temario que vamos a ir tratando. Bueno, antes le voy a hacer una consulta, una reflexión para que ustedes también hagan, ya que son referentes de comisión de higiene y seguridad y son representantes o responsables de laboratorios, ¿sí? O las dos cosas. Entonces estaría bueno también que entre todos podamos reflexionar un poco y hacer una introspección de cómo está nuestro ambiente laboral o los sectores o las áreas que tenemos a cargo, ¿sí? O que recorremos por ser referentes de comisión. Se capacita anualmente en prevención laboral, conoce los riesgos a los que se expone en su actividad laboral, ¿sabe la diferencia entre dosis y presencia? ¿Aplica procedimientos de seguridad actualizados durante toda su jornada de trabajo? ¿Se realizan mantenimientos periódicos preventivos, las certificaciones o las mediciones del equipamiento y el ambiente laboral donde trabaja? Reflexionemos a ver cómo estamos cada uno en nuestras áreas, ¿sí? Bueno, entonces, entrando en tema,
Agentes de riesgos laborales, que por definición conceptual, que son todos los contaminantes que pueden estar presentes en el ambiente laboral y ser agentes de deterioro en la salud del trabajador. ¿Cuándo? Cuando está cumpliendo con su jornada laboral. Tenemos 5 tipos de agentes de riesgo laborales: los físicos, los químicos, los biológicos, los ergonómicos y los termohigrométricos. Este marco legal que yo les mostraba recién abarca todos estos agentes, ¿sí?, que tienen esta definición específica. Dentro de los físicos, ¿qué puede ser para ustedes? ¿Qué piensan que puede ser? Agente, claro, exacto. Puede ser radiaciones, puede ser iluminación, puede ser ruido, ¿sí? Vibraciones. Bueno, dentro de los químicos, per se, y los cancerígenos, ¿sí? Y después los biológicos, todos los organismos con capacidad de infectar el cuerpo, ¿no?, de ocasionar una infección. Los ergonómicos son las posturas de trabajo, los levantamientos manuales de cargas, ¿sí?, la bipedestación, pero también hay criterios para considerar estoy o no estoy expuesto, ¿sí? Y los termohigrométricos son el estrés por calor o por frío, o sea, lo que se le dice carga térmica, que también hay criterios en realidad cuando ya no podemos medir porque todo esto tiene un costo. Hay criterios cualitativos o de razonamiento de sentido común para decir, bueno, hasta qué punto puedo hacer que mi puesto esté dentro de la norma de seguridad o dentro de la prevención para evitar que me enferme, y cuándo realmente debo declararlo, ¿sí? Porque no hay posibilidad de reemplazarlo o acondicionarlo, rotar la gente. ¿Se acuerdan de esos 5 tipos de controles? ¿Cuál era el último? ¿Cuál era el último control que se usa? El EPP. Bueno, vamos al otro tema. Diferencia entre dosis y presencia. Como ustedes ven arriba de todo el título dice Resolución 81 del 2019, anexos 1, 2 y 3. La Resolución 81 del año 2019 es la que trata más que nada el sistema de vigilancia a sustancias cancerígenas, pero en su anexo 3 tiene todos estos agentes que estuvimos mencionando recién, que están reconocidos por el marco legal, por la superintendencia, y están codificados de tal manera que si uno se declara como expuesto a esos agentes, se les hacen los estudios correspondientes, ¿sí? En su anexo 3, esta resolución tiene todos esos agentes codificados. También tiene los cancerígenos en su anexo 1. Entonces, la diferencia entre dosis, que es la relación directa entre el contaminante a una determinada concentración, que puede ingresar en el organismo del trabajador, y el tiempo de contacto o de exposición que tiene ese trabajador con cada contaminante, ¿sí? Es la relación directa, es como una multiplicación. Están todos codificados y se encuentran en los anexos 1 y 3 de esta resolución. Si la quieren consultar, el link está abajo. Ahora, ¿qué es presencia? Que ese es, digamos, el leitmotiv por ahí de esta reunión. La resolución 81 del 2019, en sus anexos, explica que toda presencia, existencia, accesibilidad o disponibilidad de sustancias, materiales, equipos, fuentes, que se encuentren en el ambiente laboral, sea un laboratorio, una sala, un área, lo que fuere, es obligación el reporte, haya o no haya trabajadores expuestos, por criterio de presencia, no de dosis, que era concentración por tiempo de exposición. Esto es presencia. ¿Está? Tenés el equipo, tenés el frasco cerrado, tenés el material, lo tenés que declarar. ¿Hay trabajadores expuestos? No. Bueno, los trabajadores no están expuestos, pero el material está presente. ¿Se entiende la diferencia? Bien, ahí les puse algunos, Algunos. Y ahora para que vean
Fíjense del lado izquierdo, más arriba, si alcanzan a ver, el código 90.004 es para los equipos que emiten radiación ultravioleta A, B o C. Y fíjense dónde está la flecha, haya o no personal expuesto. Es obligación, mira, obligados a inscribirlos cuando se observe la presencia de equipamiento que emite radiación UV, ¿sí? Acá dice, por ejemplo, bueno, lámparas, fototerapia, centros de fotocopiado, lámparas de descarga, bueno, etcétera. Y ahí donde le señalo dice, haya o no haya personal expuesto. Eso es presencia. Acá lo mismo, fíjense. En este anexo toman las radiaciones ionizantes, la neutrónica X y gamma, con la misma consideración. Donde se detecte la presencia o la generación, haya o no personal expuesto, es obligación declararlos. ¿Está? Les recuadré en azul este tema de los virus de hepatitis, porque en el año 2022 sale una ley que se decreta también en el mismo año donde prohíbe la serología que se haga en los preocupacionales y en los periódicos para estos casos, ¿sí? Es decir, que si se detecta es mediante una cortopunción, se denuncia por accidente, ¿m? Y después sí se tiene en cuenta el cambio de la serología, ¿no? La seroconversión, pero no puede hacérsele la serología a un trabajador ingresante, porque lo prohíbe la ley, o un periódico por virus de hepatitis, o por tuberculosis, o por SIDA, o por cualquier infección de transmisión sexual. ¿Mm? En la resolución 81 es del 2019 y en el año 2022 sale esta ley que prohíbe esta examinación. ¿Mm? Quería también. Antes se hacía así, por eso se las destaqué para que si ustedes consultan, esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque si ustedes van al anexo 1, 2 o 3, no va a salir esto, y les va a salir esto. ¿Mm? Pero bueno, tengan en cuenta esta ley también, ¿está? Bueno, acá están, este es el famoso anexo 1. Acá hay 77 sustancias más o menos que son consideradas cancerígenas. ¿Mm? Todas estas son consideradas cancerígenas. El criterio es presencia, ¿sí? Si hay trabajadores expuestos, se declara el trabajador que manipula ese material, ese equipo, ¿sí? Después ya vamos a ir hablando. Pero si no hay personal expuesto, también se declara. Este es el anexo 1 que lo tienen que considerar, ¿sí? Hay uno que dice fabricación. Acá, fabricación de alcohol isopropílico, que está acá, es este. Fabricación de alcohol isopropílico es fabricación, si lo están fabricando ustedes, ¿sí? No porque tengan alcohol isopropílico en su laboratorio y lo compraron, tenga esa codificación. ¿Está? El código que refiere en el anexo 1 es la fabricación por el método de ácidos. ¿Se entiende? Eso ténganlo en cuenta porque yo veo muchas declaraciones por ahí, reportes de cancerígena donde ponen ese código. Y yo no tengo conocimiento que ustedes acá lo fabriquen. Sí lo compran, lo tienen, ¿está? Pero no lo fabrican. Ojo con eso también. Estos son los demás códigos. ¿Mm? Todos los químicos, que acá sí lo van a encontrar al isopropílico, el frasco que ustedes usan, la botella, ¿sí? Van a encontrar los termohigrométricos, van a encontrar los físicos, van a encontrar los biológicos, ¿sí? Pero para eso hay que tener determinados criterios, que ya hablamos en junio de este año, los criterios para químicos, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos también para los demás agentes, qué considerar, ¿sí? En caso de no poder hacer esa famosa medición. Entonces,
En reportes anuales, ¿qué vamos a reportar? Vamos a reportar expuestos, no expuestos o establecimientos sin personal. Todo se debe reportar, porque la RT debe saber en qué condición está el establecimiento. ¿Mm? Si no hay personal, debe enviarse el reporte diciendo no hay personal o sin personal. No hay ningún trabajador. ¿Mm? Si hay personal y no hay ningún expuesto, se envía la planilla y no se pone fecha de exposición, se ponen todos los datos que venimos cargando siempre, ¿tá? Hasta fecha de ingreso al puesto de trabajo o a la institución. Lo demás no se completa nada. Eso significa personal no expuesto, ¿sí? O los expuestos. Ahora bien, ¿qué dice sede? ¿Qué pide sede en este caso? Que hagan ese orden. Todos los expuestos van ordenados primero, no por orden alfabético, no. Todo el personal del instituto que esté expuesto va ordenado primero en la planilla. Después, todos los que no están expuestos. Se pone toda la lista. ¿Qué lista? La certificación de servicio que está firmando el director de cada instituto durante todos los meses del año, ¿sí? ¿Qué periodo estamos considerando? Enero del 2023 a diciembre del 2023. Por eso la estamos dando ahora la charla, para no confundirlos. En los formatos, entonces, esto de expuestos, no expuestos, sin personal en ambos reportes, ¿sí? Que son 2 Excel, que ya los venimos trabajando desde el 2020, ¿sí? Considerando, como dijo acá Danilo, cualquier cambio de proceso o de personal, por eso se hace año tras año y año tras año. Todos los años hay que presentarlo y es obligación legal. Por renovación de contrato también, porque la super obliga al empleador a que cuando se renueve su contrato con la RT, que es anual, haga el reporte correspondiente. Y estos reportes, que yo ahora les voy a mostrar que estamos cumpliendo los 3 pasos, ustedes lo hacen, yo lo hago con los chicos de medicina y los chicos de Buenos Aires también cumplen su parte para que todo esto lo reciba la super y se formen las carpetas médicas. La RT valida estos reportes en 5 días hábiles. Si no los valida, viene una auditoría. Puede venir la super o puede venir cualquier auditor porque hay algo que no queda claro, que no está claro, vienen y la institución lo rectifica o lo ratifica a lo que se le esté consultando, ¿no? Los reportes validados quedan colgados en ventanilla electrónica de AFIP, esos datos los tiene sede central, obviamente, ¿no? Estamos hablando de que todo va hacia la Dirección de Medicina Laboral de sede central, a cargo del doctor Sandro Durán. ¿Quiénes son los institutos que tienen la obligación legal? Todos, los 20. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que si no tiene personal expuesto, igual completa la planilla con todos los datos y cuando llega la fecha, digamos la columna, creo que es la columna I, donde llega fecha de exposición, ahí ya no ponen más nada, porque no hay exposición, pero sí la tiene que completar. Por ejemplo, puede suceder con CIMEC, puede suceder con IMAL, puede suceder con el IUXO, puede suceder con el INES. No es el caso de los que están acá. Tienen personal expuesto, pero en realidad todos. Yo tengo que mandar en tiempo y forma los 20 reportes. Claro, esa columna que es la columna I, no la tenés que completar en caso de que estés expuesto, ¿sí? Cuando no hay expuesto, llegás de la A a la H, con todos los datos, que es CUIL, DNI, nombre, apellido, cargo, el SIU, que el SIU lo completa sede, porque el SIU es un código de actividad única, entonces no es lo mismo un administrativo que un personal de laboratorio que un personal de taller, tiene un código diferente, por eso se les pide que pongan 0, están poniendo 0, ponen el número de ID de establecimiento, que para el INCAPE cambió, no sé si hay alguien del INCAPE hoy acá o conectado. ¿Se entiende? Bueno, coherencia en las declaraciones. ¿Qué significa esto? Los reportes
Si vos reportás en el sistema de vigilancia de control de cancerígeno, que es el reporte 2 que se le manda todos los años, ¿no? Que es exclusivamente para personal que manipula cancerígenos y ahora se les va a pedir que declaren los equipos, si vos estás declarando personal ahí, en la NTR tiene que aparecer ese personal con los códigos, ¿m? Para que haya coherencia en los reportes. ¿Por qué? Porque ese mismo personal es el que se le va a hacer tanto el chequeo para prevenir una enfermedad laboral por exponerse a cancerígenos o por exponerse a otros agentes de riesgo que se estén declarando en la NTR. Entonces, para que sean consistentes y coherentes los datos, siempre que haya personal expuesto en el reporte de 81, tiene que figurar en la NTR. Hay una consulta que inteligentemente, ahora que lo veo, a Danilo me la hizo hace mucho tiempo y me dijo, no aparece en los códigos para la NTR el código 40245, ¿sí? Era tu consulta, me acuerdo, y muy inteligente fue, o también Ariel también me supo hacer es casi exactamente la misma consulta. El 40245 es exposición a niebla de ácidos inorgánicos fuertes. ¿Mm? Vos lo podés poner en el sistema de vigilancia y control de cancerígenos, este famoso reporte de la 81, el anexo 1. ¿Mm? Ahora, si vos lo querés llevar a la NTR, como les estamos pidiendo, y les pide la super, les pide medicina de sede, que sean coherentes, y le dice, bueno, me lo estás declarando en cancerígeno, declarámelo también en la otra nómina. Claro, pero no está el 4245. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se resuelve eso? Tenés que decir los ácidos inorgánicos a los que te estás exponiendo. ¿Ok? Tanto cuando pones el 40245 en el sistema de vigilancia, aclarás, porque después vamos a ver la planilla, los que ya lo hicieron, se acuerdan que hay como una descripción donde vos podés aclarar cuáles son los ácidos. Ahora bien, cuando vayas al NTR directamente pones los ácidos. ¿Mm? ¿Se entiende lo que digo? Acuérdense también que los que estuvieron con Fiorito, los cancerígenos tienen nivel de riesgo de exposición alto. Se declaran sí o sí. Alto, rojo. ¿Está? Bien. Otra coherencia es que si no hay personal expuesto, y esto ya lo dije, si no hay personal expuesto que manipule los cancerígenos, en el reporte de cancerígenos van solo, ¿qué cosa? Equipos, frascos, materiales, fuentes, ¿sí? Sin personal. Y no vas a llevar nada a la NTR, porque a la NTR solo va el personal expuesto y la parte que le toque a los no expuestos, bueno, esa gente que no está expuesta a los cancerígenos que está declarando, irán como no expuestos a esos códigos, ¿está? Porque estás diciendo que son frascos cerrados o que son equipos con hermeticidad certificada y todo eso que ya estuvimos hablando en la charla que vinieron con el ingeniero Fiorito, ¿se acuerdan? Pero sí por presencia lo tienen que completar. La planilla A del relevamiento general de riesgos laborales es para los 13, hoy por hoy, 13 de los 20 institutos que tienen identificación de establecimiento. ¿Sí? Que ya lo hemos hecho el año pasado, yo me reuní con las 13 comisiones o los 13 referentes. Los demás son asimilados por el momento, así que no es que no están en deuda, ¿sí? Porque no pueden hacer un relevamiento con un ID que no poseen, que solo tienen el asimilado, como es caso ICAL, ISAL, es caso SINC, bueno, hay muchos, ahora se lo vamos a mostrar, se lo voy a mostrar. Esto es lo que estuvimos haciendo con las 13 institutos, INTEC, IFIS, INLAIN, INGAR, IMAL, CIMEC, bueno, todos los que tienen números, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí, fíjense, que dice UE y número de establecimiento otorgado, no asimilado. El que lo tenga otorgado lo puede hacer a esto. Si no lo tenés otorgado, este relevamiento, que es por esta resolución, no lo puede hacer porque estás asimilado al momento, hasta que te lo otorguen, ¿sí? Está sucediendo con la gente que está en la UE dentro de territorio de universidades.
está sucediendo con esa gente. Los que tienen establecimientos propios tienen su número propio, ¿sí? Caso especial inline, caso especial, ¿sí? Pero bueno, esto era para que entiendan por qué yo me reuní el año pasado con los referentes y por qué actualizamos las cosas. Porque al estar declarando cancerígeno hay que tenerlo también por criterio de coherencia en la planilla A del relevamiento. Si no queda incoherente. ¿Mm? Ya lo hicimos, no se preocupen. Bueno, este es el procedimiento para los reportes que tiene el CCT Santa Fe. ¿Mm? Por ahí otros CCT tienen otros procedimientos para reportar, siempre que se corresponda con lo que solicita sede central, RT y SRT. ¿Mm? Nosotros como procedimiento tenemos 3 pasos. El paso 1 es la información que nos brindan ustedes. ¿Mm? Cada UE completa los reportes, los que siempre están completando, los 2 reportes que se les envía, con las consideraciones que estamos hablando, ¿sí? Considerando el listado de personal de la certificación de servicio y con una consulta permanente a las asesorías de medicina, higiene y seguridad del CCT Santa Fe. ¿Está? Que está la doctora Nichi conectada seguramente, y bueno, y aquí me tienen a mí presente. Las UE deben enviar estos reportes completos hasta el 15 de febrero de cada año, ¿sí? Empieza el 15 de diciembre al 15 de febrero. ¿Está? Como último plazo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos plazo para chequear, para consultarles a ustedes, para pasar por otros tipos de tablas que tenemos especiales y acomodar todo el reporte como lo requiere sede central, puntillosamente, ¿sí? Porque si no sede central lo rebota. ¿Mm? Entonces, ustedes tienen a partir de hoy 2 meses para completar los reportes. ¿Mm? El paso 2 nos toca a nosotros, a las asesorías de medicina laboral y de higiene y seguridad del CCT, que estuvimos durante 2 meses interlocucionando con ustedes, consultas, lo que necesiten para que se entienda cómo completar el reporte, estamos obviamente a disposición. Y ultiman el formato solicitado por sede y tenemos tiempo hasta el 15 de marzo. O sea, nosotros tenemos un mes para controlar también uno por uno cada reporte, cada dato, que no haya ni un espacio, ni un punto de más, nada, porque si no, rebota de Buenos Aires, vuelven los reportes. Nos ha pasado, nos ha pasado. Entonces, también nosotros tenemos un mes para pasarlo por las tablas que tenemos nosotros, para hacerle consultas en caso de que haya dudas, ¿sí? ¿Se entiende? Ese sería el paso 2. El paso 3 y último paso llega a sede central. Los 20 reportes llegan a sede central y sede audita, el doctor Sandro y todos los asesores médicos de Buenos Aires auditan nuevamente las planillas, ¿sí? Pudiendo hacernos consultas a las asesorías del CCT y mantienen el contacto permanente con nosotros. Ellos tienen tiempo del 1 de abril al 15 de abril para cargar no solo los 20 reportes que se envían de acá, sino los 300 reportes que reciben de todos los CCT de todo el país. Por eso, cuanto más puntillosos seamos, mejor, porque si no empiezan a rebotar y nos perdemos la carga. El 15 de abril se cierra la plataforma de la SRT y el que no se cargó se quedó sin la examinación. Si estaba expuesto, ¿no? Entonces, fíjense que esos son los plazos. Bueno, ¿vieron que yo les hablaba de dígitos otorgados y dígitos asimilados? Bueno, tenemos actualmente 13 institutos que tienen dígitos otorgados, identificación de establecimiento, se llama ID de establecimiento, eso se lo pide la RT, o la RT cuando se comunica con ustedes, les envía notificaciones, pone ID de establecimiento. Cada establecimiento tiene uno, el único que varió es INCAPE, que antes era número 72, porque tenía la dirección del edificio Damianovich, y ahora se cambió por la dirección que tiene acá en el predio, entonces cambió el número 130. ¿Está? Todos los demás siguen exactamente igual.
¿Mm? Y fíjense los asimilados. Con el 6 están Isal, Ical, Inés, Yuxo, Idical, Ictaer, Isiagro, Ibebé y Cid Rafaela. Por eso a veces nos pasa que cuando derivan la gente a examinarse, las derivan a los centros médicos laborales de Santa Fe. El IBB, por ejemplo, el Ictaer. ¿Por qué se creen? Porque tienen asimilado al 6 y el 6 es acá. Entonces, ese trabajo lo hacemos nosotros, los médicos y los higienistas, de pedir por favor que se ubique al personal que se va a examinar de acuerdo a la localización geográfica que tiene el CCT. Porque Itaer está en Concordia y en Villaguay, porque IBB está en Oro Verde, porque el SIC y TTP está en Diamante, porque el IDICAL está en Rafaela, porque el ICIBET está en Esperanza, ¿sí? Entonces vamos pidiendo la localización. Lo más confuso es justamente cuando empiezan a derivar expuestos con dígitos asimilados. ¿Asimilados a quién? A la UAT. El único que tiene asimilación con el INALI es el ZINC1, que es el 66. Eso es para que ustedes estén un poco más informados y entiendan cuando se habla de ID de establecimiento. Los criterios de exposición, que eso era lo que estábamos hablando, insistimos mucho en, obviamente, ¿qué es lo que se hace primero? Se acondiciona el lugar de trabajo, ¿sí? De alguna manera, de que todas las medidas de seguridad que se puedan cumplir, se cumplan, ¿sí? Utilizando ¿qué cosa? La pirámide de control de los riesgos. Eliminar, si no se puede, reemplazar, si no se puede, confinar, si no se puede, rotar o hacer procedimientos, mediciones, controles de ingeniería, ¿sí? Y si no se puede, lo último es el EPP. ¿Se acuerdan que siempre repito lo mismo? Bueno, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que tener el ambiente donde trabajamos dentro de la normativa de prevención en seguridad laboral. Ahora bien, ¿puede ser que estemos expuestos considerando todo eso? Sí, puede ser, obviamente. Entonces, ¿qué criterios dice la SRT, la RT que debemos considerar? Bueno, más de 6 meses de exposición. Ahí está la respuesta a la pregunta de Danilo. Más de 6 meses de exposición al mismo agente de riesgo. El tiempo de contacto con el agente que vas a declarar tiene que ser como mínimo el 80% de la jornada laboral. Si es químico y lo pudiste medir, o sea, pudiste comprar los tubos Drager que vienen de Estados Unidos y que están dolarizados y pudiste adquirirlos y te hicieron la medición, bueno, te vas a declarar expuesto en caso de que la concentración máxima permisible supere el 50%. Como sabemos que por cuestiones de dinerarias no se puede medir eso porque es mucho el dinero que se necesita para comprar esos tubos y conseguir la persona, el profesional que tenga ese tipo de bomba y haga ese trabajo, entonces lo que hacemos es aplicar el método de higiene inversa, que es lo que se dio en junio de este año con el ingeniero Fiorito, esas tablas con esa práctica que hicimos de asumir una exposición potencial, ¿sí? Que la vamos a repasar a lo último. Pero se da como sabido, digamos, se da como visto. ¿Qué otro tipo de declaración puedes hacer? ¿Física o termohigrométrica? Bueno, a ver. El nivel de contaminante debe superar los límites establecidos conforme a los protocolos. Si vos decís que hay ruido, bueno, ¿cuánto ruido? ¿Cuánto es el nivel de presión sonora que está habiendo en ese lugar? ¿Tenés la medición? No podés medir porque no hay dinero, porque no tenés equipo, perfecto. Entonces, ¿cuál es la cualificación que podemos hacer? Bueno, suponete que estás en un laboratorio, a 1 metro de distancia. Yo te escucho y vos me escuchás sin que tengamos que levantar la voz. Más o menos eso es 67 a 70 decibeles. Para estar expuesto necesitas 85 decibeles. Bastante más.
Estamos hablando, por ejemplo, de una sala de máquina, una sala de caldera, una sala de compresores, ¿sí? Algo que haga realmente mucho ruido, y lo que hace mucho ruido, ¿qué tenemos que hacerlo? Correrlo, sacarlo del lugar, ¿sí? ¿Mm? Si no se puede porque sos foguista y porque tu trabajo es estar en la caldera, bueno, vas a tener una oficina especial donde vas a estar todo el tiempo, y cuando manejes la caldera te vas a poner las protecciones personales acordes al nivel que hay ahí, ¿no? Que siempre supera los 82, 85, 86, depende la sala que sea, depende si hay una o más calderas, ¿no? O sala de compresores, o sala de equipos hidroneumáticos. Sí, siempre acá sí. Sí, acá es presencia o dosis. Presencia es cancerígeno, dosis es para todo. El tiempo de exposición es el que se dijo, más del 80% de la jornada laboral. 80% de la jornada laboral, por eso te dije el calderista, el foguista. El termohigrométrico, también, ¿qué otra cualificación se puede considerar? Actividad física del 80%, es decir, todo el tiempo moviéndote, y más de 28 grados centígrados en ese ambiente. Entonces tiene que hacer mucho calor, como por ejemplo, como recién dije, una sala de caldera, una sala de equipos calientes, ¿sí? De mufla, de estufas, de autoclaves, o también estrés por frío, en los frigoríficos, en las cámaras. No es el caso de ustedes. ¿Estamos? Bueno, ergonómico, también. Hay un protocolo que es el protocolo 886, ¿sí? Ahora se va a actualizar, están haciendo una actualización, una revisión de todos estos protocolos, más que nada ergonómicos, pero bueno, en caso de no poder medirse, para el caso de levantamiento manual, se debe superar 25 kilos para varones o 15 kilos para mujeres o trabajadores jóvenes. Cuando se considera actividad repetitiva, es más de 4 horas por día, utilizando los mismos tendones, los mismos músculos, los mismos huesos, ¿sí? Llega un momento que, bueno, si no tenés algún programa de ergonomía integrado, alguna relajación o una rotación de la persona, puede generar un trauma musculoesquelético, ¿sí? Una sintomatología temprana de alguna tendinitis, ¿no? O tendosinovial. Entonces, acuérdense, 4 días sin interrupción con los mismos músculos, los mismos tendones, el mismo movimiento. Otra cosa, postura forzada. 80% de la jornada laboral, como por ejemplo, una postura forzada puede ser mirar al microscopio, ¿sí? Puede ser eso, pero siempre y cuando vos no tengas una banqueta esquial, siempre y cuando estés más de, o sea, 80% sería de las 8 horas 6. ¿Mm? Que no tengas ninguna relajación, o sea, ningún tipo de mobiliario que haga que tu cabeza no haga esta angulación con la nuca, que tu espalda no se curve, ¿sí? Que la parte isquial esté sostenida, que puedas cambiar la altura de las rodillas, o sea, o bajarlas o subirlas, ¿sí? Que puedas regular la altura de esa banqueta, ¿m? Como para sentirte más cómodo. ¿Por qué? Porque la espalda siempre tiene que estar recta, porque los brazos tienen que formar el ángulo recto, y porque las rodillas también tienen que formar ángulo recto, ¿sí? Pero también tenés que poder cambiar de posición para que la circulación sanguínea sea la correcta, ¿no? Y la oxigenación. Entonces, ¿qué dice? Siempre y cuando no haya mobiliario ergonómico ni pausa activa, y dentro de esa pausa activa hay 3 tipos de ejercitación. El acondicionamiento previo, que es lo que los profes de educación física, ¿cómo le llaman? Entrada en calor, ¿eh? Vos vas a saber que vas a estar de lunes a viernes sentado delante de un microscopio, entonces tenés que hacer algún tipo de precalentamiento previo en las zonas donde más afectado puedas quedar de estar mirando 5 días a la semana durante 6 horas al microscopio. ¿Mm? Eso. Zulma, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Lucila. Perdón, pero quería meter bocado acá que me parece algo importante que quizás te ayude. Sí.
Dale. Es súper importante, perdón si se escucha mucho, pero la lluvia está tremenda acá. Es súper importante que entiendan el hecho de la postura forzada y el movimiento repetitivo. Se los doy como un ejemplo para que lo tengan en cuenta. El movimiento repetitivo se considera cuando no hay ningún tipo de pausa compensatoria. Llevado a un ejemplo, hemos hecho mediciones en cajeros de supermercados que trabajan 6 horas de corrido y no les dio exposición porque el periodo de pausa en el que cobran se considera un periodo de pausa compensatoria muscular. Es decir, el mismo grupo muscular, supongamos, no sé, hombro, codo y muñeca, el mismo grupo muscular se mueve, pero tiene pausa de compensación. Quienes sí nos han dado exposición, por ejemplo, y es lo que normalmente encontramos, es cuando, para que se den una idea, lo que yo les explicaba es que no debería existir un movimiento repetitivo en una oficina, porque generalmente nos da en líneas productivas, donde la persona está obligada a trabajar sin pausa. Por ejemplo, en las personas que juntan tapitas de alfajores en una línea productiva y lo embolsan. Por ejemplo, en la gente que toma frutas de una línea productiva que viene en una cinta y que no para de forma repetitiva durante las 6 u 8 horas. Es decir, cuando la línea productiva no te permite parar, ahí se considera, porque estamos hablando de movimientos repetitivos de más de 15 repeticiones por minuto. Pero no podés parar. En un cajero de supermercado, por ejemplo, cuando está fichando la mercadería, cuando para cobrar, ahí se considera ya que no está expuesto porque tiene un tiempo de compensación muscular de relajación. Entonces, por eso es importante que entendamos la diferencia entre manejar un mouse y un movimiento repetitivo real, digamos. Para la ley, realmente tenemos que tener una exposición sin descanso muscular, de ningún tipo. Lo mismo con la cuestión ergonómica, es decir, todos consideramos por ahí, obviamente que por ahí pensamos decir, che, pero estoy sentado en la computadora 8 horas, o estoy, como decía Zulma, estoy 6 horas de 8 sentado en un microscopio. Pero ¿qué es importante de esto? ¿Por qué la RT nos pide en caso de que no tengamos la forma de modificarlo? Porque en realidad una cosa es que el microscopio nos obligue a estar sentados en una posición antinatural, que es a lo que le llamamos posición forzada, y otra cosa es que nosotros estemos, porque no nos damos cuenta, de las 8 horas sentadas 6. Y ahí es donde yo por ahí siempre les digo, tomemos conciencia de en realidad, me obliga, o sea, la productividad me obliga a estar 8 horas sentados en el microscopio sin levantarme, o soy yo que no me doy cuenta, que quizás a veces por ahí me pasa a mí inclusive, me compenetro con la computadora y no me doy cuenta y ya pasaron 5 o 6 horas y estoy en la misma posición. Por eso la RT es exhaustiva con esto, la ley también es exhaustiva en decir, la posición forzada antinatural tiene que ser obligada por el mobiliario, no obligada por el personal debido a que no toma la pausa que podría tomarse. No sé si se entiende, pero por ahí se los quiero explicar siempre porque en realidad muchas veces depende de nosotros, si viene la RT y nos audita, en realidad el mobiliario no me obliga, sino que yo no tomo la pausa correspondiente. Yo para que lo tengan en cuenta y llevado a ejemplos, que por ahí uno piensa que la postura forzada que tenemos en la compu por ahí pasa a ser real y no lo es, me da, por ejemplo, posturas forzadas, me dan los que arman motores en posición semiflexionados, o los mecánicos que están todo el tiempo trabajando en cuclillas, esa gente me da postura forzada obligatoria de exposición real. Ergonómicamente, un escritorio, un laboratorio y en el nivel en el que nosotros trabajamos, en donde la realidad es que nadie me prohíbe levantarme y caminar, o levantarme y moverlos, hacer una pausa activa, o levantarme y descansar los músculos, no deberíamos tener exposición a posturas forzadas reales. Eso por ahí para que lo lleven, para que lo tengan en cuenta, porque es sumamente importante, porque también estamos hablando de nuestra salud. Más allá de que si la ley o no, estamos o no dentro de la ley, obviamente que nunca está bueno pasar 6, 7 horas en la misma postura, así sea en una silla, sentado mirando televisión, o trabajando en un escritorio, o trabajando con un microscopio. Pero bueno, por ahí si tienen alguna duda después me escriben por privado y lo charlamos, no hay problema. Bueno, gracias, Lucila. Bueno, creo que quedó claro, estábamos hablando entonces siempre y cuando no se haga una pausa activa laboral, que son minutos dentro de la jornada laboral que el trabajador se toma, pero conscientemente. Acá se dio el año pasado, vino Norma Gonen a enseñar los ejercicios por grandes cadenas musculares, tanto compensatorios como de relajación, ¿sí?
Una cosa es hacer el corte de este tipeo o de esta posición porque necesito buscar un libro, porque necesito ir al sanitario, porque tengo una reunión y me tengo que trasladar a otro lado, ¿sí? Y otra cosa es que haya una pausa activa programada para un determinado sector, área, que diga, bueno, se corta la productividad por 10 minutos y hacemos tales ejercicios de compensación, o de relajación, o de estiramiento. Acuérdense entonces que hay de 3 tipos. El previo, antes de comenzar la actividad, que yo sé que me va a demandar físico, ¿sí? Esfuerzo. Entonces, ese es un calentamiento más de, ¿cómo se le dice? ¿Van al gimnasio? ¿Hicieron? Sí. Movilidad activa, exacto. Rotación, movimiento, inhalo, exhalo, ¿sí? Flexiono las piernas, las muevo un poco, ¿sí? Caliento. Es como, ¿vieron cuando hace mucho frío y prenden el motor del auto y lo dejan un ratito regulando? Bueno, es lo mismo, el cuerpo es lo mismo, necesita alimentarse, necesita tener carbohidratos y necesita estar acondicionado a nivel muscular y tendonal para iniciar esa tarea. ¿A qué se le dice elongación y compensación? Son justamente en el transcurso de la jornada laboral, cuando se cortan por 5, por 10, por 7 minutos y se hacen ejercicios más de estiramiento, ¿sí? Así, los dedos, si estuve usando mucho el mouse, tipeando, el cuello, ¿sí? Todos movimientos que compensan todos los músculos y tendones que estoy usando. Así con las piernas también, ¿sí? Estirando, la parte de los gemelos. Todos los movimientos, que eso obviamente tienen que estar a través de una charla que ya se dio, el año que viene se va a volver a repetir con la profe, esperamos y están invitadísimos a que lo puedan ir implementando. Obviamente que una persona que hace gimnasia como actividad extralaboral está mejor entrenada y entiende mucho mejor que una persona que no está acostumbrada a hacerlo. Eso no implica nada, simplemente implica crearle la conciencia a la persona que no está acostumbrada, porque por ahí no tiene o no lo sabe hacer correctamente. Y el ejercicio de estiramiento final es cuando terminaste la jornada, antes de retirarte también haces un mínimo estiramiento, para no irte contracturado a tu casa y quedarte así toda la tarde o toda la noche. Bueno, y como riesgo biológico, acuérdense que esto también lo explicó muy bien la doctora Lucila, no sé si me estás escuchando, querés agregar algo, la parte de microorganismos activados, o sea, vivos, el riesgo biológico. Si no se considera como un accidente, no es una exposición, es un accidente que se denuncia como tal. Si por ejemplo vos estás trabajando con alguna cepa, te punzocortaste, y hay riesgo de que puedas adquirir algún tipo de enfermedad infecciosa, entonces eso se denuncia como accidente y después se te van realizando la serología correspondiente hasta verificar que quede en el trauma agudo o que pase por seroconversión a ser una enfermedad causada por un agente que manipulas en instancias laborales, o sea, enfermedad laboral. ¿Sí? Lucila, ¿querés aclarar algo? No, no, está perfecto. Es decir, algo que se puede llegar a explicar es que cuando uno trabaja con agentes biológicos patógenos, es cuando uno debería tener una real exposición. O sea, cuando vos demostrás que trabajás de forma casi diaria con agentes patógenos biológicos, es cuando nosotros buscamos en el examen médico periódico una infección temprana. Es decir, podemos buscar el portador sano todavía. Esa es la diferencia. Es decir, cuando yo tengo un accidente laboral, tengo un hecho súbito y violento donde el mecanismo de entrada fue por un accidente. Independientemente, eso se denuncia como accidente, eso como decías bien vos recién, después se termina transformando, en caso de que existe una seroconversión, en una enfermedad profesional, pero nos da tiempo a hacer la parte preventiva y todo lo que es el tratamiento preventivo en eso. Ahí tenemos desde hepatitis, tenemos un montón. Ahora, distinto sería cuando no existe este hecho súbito y violento y por la manipulación diaria el microorganismo ingresa al cuerpo igual por alguna vía de entrada no accidental y ese es el que vamos a ir a buscar en el examen médico periódico, es decir, vamos a ir a hacer
serología para un agente patógeno que pudiera haber ingresado más allá de los métodos de bioseguridad al organismo y que estuviera ya dentro del cuerpo, estando o no, o sea, teniendo o no síntomas. Podríamos estar en el periodo asintomático todavía, pero es para que lo entiendan bien que debería ser para agentes patógenos. Bueno, Lucila, muchas gracias. Bueno, continuando entonces. Esto también es importante saber. ¿Por qué? Porque ustedes son casi todos personal con doble dependencia en universidades, ¿sí? Tanto CONICET como para universidades, están trabajando. Entonces, puede suceder dos casos, que CONICET y la institución universitaria posean la misma RT y diferente número de contrato, como es el caso con la UNL. Poseen la misma RT, que es prevención, pero difieren en el número de contrato. CONICET tiene un número y UNL tiene otro contrato, ¿sí? Pero tienen los dos la misma RT. ¿Qué pasa cuando hay que declarar exposición? Ahí hay que tener bien en cuenta qué declarar y en dónde declararlo, ¿sí? Entonces, en todos los casos, sea que posea misma RT o diferente número de contrato, o que cada institución tenga una RT diferente, como por ejemplo otra universidad, voy a dar un ejemplo, UNER, ¿sí? Tiene otra RT y CONICET tiene prevención. Entonces ahí ya tenemos dos RT diferentes para la misma persona que tiene doble dependencia, como es la gente que está en los institutos de Entre Ríos, que hay muchos, IBB, INES, ICTAER, SIC ITTP, hay varios en Entre Ríos. Puede pasar que UNER y UADER tengan otra RT. Entonces, en todos los casos, se debe considerar en qué establecimiento el trabajador tiene más carga horaria, más representatividad horaria o más antigüedad. Y siempre y cuando en los dos lugares realice la misma actividad con los mismos agentes laborales, se puede hacer en una sola declaración, en un solo contrato. ¿Se entiende lo que voy diciendo? ¿Sí? Es decir, si ustedes en UNL hacen exactamente lo mismo que hacen acá, un laboratorio, investigación científica, todo lo mismo, eligen uno donde declarar, o sea, donde más horas tengan en representatividad horaria, donde más antiguo sea su mismo trabajo. ¿Está? En ese reporte para ese contrato van a declarar. Si ustedes repitieran, le van a hacer doblemente los exámenes, los van a estar llamando muchas veces, porque va a ser para cada contrato. Por eso, para evitar, consideren hacerlo así. ¿Sí? Zulma, Sí. en este sentido una pregunta te hago. En el caso de que tengamos este personal, en la planilla que les enviamos a ustedes, ¿qué ponemos de este personal que ya hizo la declaración con el otro contrato? Si es la misma actividad y los mismos agentes y ya lo declaró por cuestiones de fechas en el otro contrato, claro, se hace la aclaración correspondiente para que nosotros informemos a medicina laboral. O sea, la idea es Bien, bien. no repetir el trabajador en los dos establecimientos por cuestiones mismo del trabajador, porque si ese trabajador se tiene que hacer placa, lo van a llamar para el contrato de CONICET y para el contrato de UNL para hacerle la misma placa por el mismo agente. ¿Se Perfecto. entiende? Sí, sí, Entonces sí. está bien el razonamiento. Si lo declaraste en uno, en el otro informas que ya fue declarado en el contrato tal, 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 tal. Perfecto, ¿Sí? muchas gracias. Puede pasar el caso que el trabajador tenga tareas diferentes. En UNL sea docente, entonces en el contrato de UNL puede ser que esté probablemente expuesto a la sobrecarga del uso de la voz, y en la parte de CONICET haga investigación y puede ser que esté probablemente expuesto a químicos, cancerígenos y otros agentes, ¿está? Biológicos.
Eso también puede sucederse. Entonces, para UNL van a declarar toda la parte de docencia, que ahí también se le da la dosis. ¿Cuánto están hablando por semana? Y en CONICET van a declarar los otros agentes, ¿sí? Entonces, cuando lo llamen para UNL, le van a chequear la parte de la sobrecarga de la voz, las cuerdas vocales, le harán ecografías, bueno, lo que se requiera, y en la parte de CONICET le harán espirometrías, placas, dosaje de sangre, bueno. ¿Se entiende? Esto es otra cosa que también es para, digamos, que se termine de entender esta historia de prestador fijo y prestador móvil. Prestador fijo significa centros médicos laborales. ¿Quién lo pide? El CCT Santa Fe. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a criterios de ubicación geográfica. El prestador fijo para todas las localidades de Santa Fe es o el centro médico laboral del puerto o el sanatorio Mayo. El prestador fijo para la gente que está en Esperanza es el sanatorio Esperanza. Para la gente de Rafaela, CIT e IDICAL es el sanatorio Nosti. Para Concordia y Gualeguaychú, sanatorios que la RT contrata todo el relevamiento y todas las declaraciones juradas con los resultados las elevan a la RT y la RT después informa a medicina laboral. Entonces, el prestador fijo, acuérdense, es de acuerdo a la distribución geográfica que tengan los institutos de la órbita nuestra, ¿no? Del CCT Santa Fe, así nos organizamos nosotros. Prestador móvil es el famoso camión sanitario que alguna vez en el 2019 anduvo por aquí. Por decisión de los directivos se consideró que para el predio, o sea, para las UES que están en el predio, doctor Alberto Casano, se pide el camión porque hay casi 250 personas a ser examinadas, que lo hacemos en 3 o 4 días. Y se van coordinando con los referentes de cada instituto el orden de turno. ¿Quién mira primero eso? Cuando viene la notificación, le llega al referente del instituto y nos llega a la coordinación y a los médicos y a mí, ¿sí? Entonces nosotros sabemos qué le van a hacer a cada persona, qué estudios. Eso lo revisa la doctora Lucila, lo revisa el doctor Gonzalo, y de acuerdo a si tengan que estar en ayunas, traer orina, cualquier tipo de examen que requiera alguna preparación previa, les damos prioridad a esas personas, ¿sí? Entonces hacemos una reunión de coordinación con todos los referentes que ustedes están viendo, INCAPE, INTEC, UNO, IAL, CIMEC, IMAL y la UAT. Acá está el referente de la UAT por el CCGRIM. Coordinamos la prioridad de esas personas por el tema de justamente la preparación previa, ¿no? Para cuando tengan que retener orina, algún dosaje en sangre que tengan que estar en ayuna, etcétera, ¿sí? Pero casi siempre el prestador móvil se pide para la gente que está en el predio, ¿ok? Seguimos. Notificaciones. Todos los julios de cada año se generan los expedientes médicos para ustedes, los que están expuestos, declarados como expuestos, para realizarse los famosos EMP. Van a recibir un correo que les va a decir info, el que lo envía, digamos, info@prevencion.com.ar, van a recibir ese correo y ahí van a tener un PDF adjunto donde se les está informando el listado de los trabajadores a quienes ya se les generó la carpeta médica, ¿sí? Y que van a ser examinados y les dan un plazo. Importante en estos casos, porque ha pasado, es consultar la carpeta spam o no deseado, porque puede ser que al ser un correo difusión que envía la RT, puede ser que en algunos contactos caiga en carpeta spam, ¿sí? De todas maneras, en el 90% de las veces llega a coordinación, a medicina y a esta asesoría y les estamos avisando. Pero por las dudas, como les vuelvo a reiterar, es un correo de difusión y puede fallar, controlen la carpeta spam y la de no deseado porque ha habido casos de que ha llegado ahí y no se han enterado. ¿Está? Eso es importante, ¿sí? Va a decir info. Y los tipos de notificaciones que van a recibir son todas estas. Anual,
inicial que tienen un plazo de presentación del trabajador de 30 días. ¿Para qué? Para coordinar los turnos, de acuerdo a la disponibilidad del trabajador, si está de vacaciones, si no está, si se fue del país, cómo hacemos cómo hace cada instituto para coordinar esos turnos de esos trabajadores, ¿sí? Reevaluación, que es cuando te llaman para corroborar porque hay algún diagnóstico, hay algún resultado que no están del todo seguros los médicos como para dar una certificación final o una información final, entonces los vuelven a llamar para reevaluarlos y le repiten el estudio, ¿sí? Eso no significa nada. A veces porque no les alcanzaron las muestras de sangre que tomaron o alguna duda que tienen ellos, entonces los vuelven a llamar, ¿sí? Ahí tienen que presentarse, también tienen un plazo de 30 días. El semestral, hay gente que está recibiendo los llamados por análisis semestrales porque están expuestos principalmente a cancerígenos, entonces el control es como más exhaustivo. Y hay uno que es re importante, que es este, que es un envío automático que hace el RT. Es decir, una vez que se generan estos expedientes y que son notificados los contactos en esta dirección con un PDF del listado, empieza a correr el tiempo, ¿sí? Ahí empiezan a correr los días. Acuérdense que les dije 30 días para presentarse. Si pasaron los 30 días y no se presentan, automáticamente por plataforma se les envía un correo de listado de ausentes. Pero el correo no dice listado de ausentes, dice seguimiento asistencia, notificación de seguimiento asistencia. ¿Mm? Pero ¿qué está significando ese asunto que ustedes están recibiendo en el correo? Que hay gente que estaba citada y no se presentó, y que ya pasaron 30 días. Si sigue habiendo gente, al menos un trabajador que no se presente y siguen corriendo los días, porque ese trabajador está en el exterior presentando un trabajo o porque se tomó licencia médica, sigue corriendo y ustedes no avisan, la UE no avisa a Medicina Laboral de Sede o a nosotros y a través de nosotros avisamos, siguen corriendo los días y van a recibir un segundo aviso. A los 60 días vuelven a recibir seguimiento, asistencia, con el listado de personas que hace 60 días fueron llamadas y no se presentaron, y que está la carpeta médica generada. ¿Se entiende? Último aviso cuando pasan 90 días. A los 3 meses, por un solo trabajador que no se haya presentado, la SRT registra el incumplimiento para CONICET y para el instituto. Queda como una no conformidad. Y ahí está lo que reciben, digamos, acá arriba, bueno, ahí el logo de prevención. Fíjense que acá dice 18 de julio. Esta es una notificación para iniciar los exámenes periódicos iniciales anuales. Y fíjense que en la segunda hoja sale el plazo, ¿ves? Que más o menos es menos de un mes, son 3 semanas. Fíjate que la notificación dice 18 de julio, ahí, y acá dice plazo hasta el 4 de agosto. ¿Está? Van a recibir entonces desde info@prevención los referentes que se colocan en los reportes. Por defecto los recibimos nosotros y se los informamos también. Y acá, fíjense que van a estar todos los datos de la UE, acá en el encabezado, el domicilio exacto, la localidad, el teléfono con el interno, el nombre de la persona, qué establecimiento o qué ID tienen, un número otorgado o asimilado, ¿sí? Acá en esto que les recuadré les va a decir que son la citación para los exámenes de todos los trabajadores que se declararon como expuestos, y acá es la ley que está citada acá abajo, la resolución 37 y la 301, que la 37 es el listado de exámenes, y la 301 es la denuncia que puede hacer la RT a la super por inasistencia de al menos un trabajador, tanto para el rubro 94 como para el rubro 95. Rubro 94 significa no le permitió asistir, es decir, que el jefe, el responsable de la institución no les permitió hacérselo,
o rubro 95 no asistió, ausente. La ART está facultada, cumplido el plazo, cumplido los avisos, de hacer la correspondiente denuncia a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo cuando al menos un trabajador no haya asistido a la examinación periódica, porque es obligación. Entonces, en la segunda hoja habíamos hablado del plazo, acá se vuelven a repetir los contactos, ¿sí? Fíjense que acaban los emails de la coordinación, de medicina laboral de sede, ¿sí? Que también la reciben ellos, y acaba el listado, ¿sí? Que yo tapé las personas, esto es un ejemplo, digamos. Cada persona tiene una carpeta, o sea, un número de expediente, que ahí se lo subrayé, ¿ves? Algunos le hacen más exámenes que a otros, depende de los agentes que hayan declarado. Y están todos los datos de esa persona para hacer el inicio de los exámenes. Y este es el que le hablaba hoy. Lo mismo va a ser cuando sean semestrales, por corroboración, todos los tipos de citaciones para examinación. El que le dije presten atención es este, porque pasado 30 días automáticamente reciben este tipo de notificación que es seguimiento de inasistencia. Que en realidad lo reciben con el nombre de seguimiento, asistencia a exámenes médicos, ¿sí? Y capaz que ustedes entienden, bueno, está bien, nos avisan que los estamos haciendo. No, todo lo contrario. Les están avisando que hay gente que no ha ido. Por eso les vuelvo a resaltar ahí. ¿Ves que dicen? Les avisamos que han transcurrido 56 días de la fecha de... Ya no va el número de carpetas, de expedientes, de la citación, sino directamente CONICET, y estas son las personas que están ausentes. Y obviamente los estudios que están pendientes. Acá les van a señalar que ellos fueron citados a ese efector médico. Por ejemplo, a la gente de Rafaela le van a decir Sanatorio Nosti. Están siendo citados ahí y estos son los ausentes. Eso es lo que le van a estar diciendo. Así que ojo cuando reciban notificaciones que diga seguimiento de asistencia, ¿sí? En realidad es seguimiento de ausentes. Pero bueno, automáticamente la RT lo pone así. La solicitud de resultados, por cuestiones de confidencialidad y secreto médico, cada trabajador interesado tiene que solicitarlo de forma personal al mail de sede central, que es ese mail, y tiene que cumplimentar con todos esos datos dando un motivo de la solicitud. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recibir un resultado que diga normal, o en revisión, o en proceso. El listado de personas que fueron examinadas y nos ponen normal, 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 algunos que están siendo reevaluados en proceso, otros ausentes, ¿sí? Pero no nos dicen los valores, ni qué detectaron, ¿sí? Eso... El año pasado lo pedí, como motivo puse, si no me voy a hacer una radiografía de tórax cuando ya me habían hecho una, ¿no es cierto? ¿Para qué exponerse? Y me mandaron una planilla que decía todo normal, normal, normal. No me mandaron mis resultados. Así que es lo mismo que le mandan a ustedes. Acá puedo meter bocado, Zulma, si me dejás. Sí. Yo les explico cómo es el proceso, se los resumo rápidamente, ya lo viene explicando bien Zulma, pero partamos de la base que acá la gente que se expone a la declaración de riesgos es persona que está el 80% de su tiempo de trabajo expuesto a un agente real de riesgo o expuesto a un cancerígeno que es independiente de la dosis. Entonces, estamos hablando de gente que realmente tiene una potencialidad de riesgo de enfermarse debido a la manipulación de un químico, etc. ¿Por qué arranco diciendo esto? Porque me sirve para aclarar un montón de dudas que siempre nos preguntan de, por ejemplo, ¿es obligatorio asistir? ¿Qué pasa si no voy? ¿Qué pasa si...? Entonces, yo siempre les respondo lo mismo y está bueno que por ahí lo tengan en cuenta ustedes que son quienes manejan estos institutos en este tema, de que, a ver, ¿tenemos un incumplimiento a nivel normativo si alguien no se presenta? Sí, claro, pero lo que más tenemos es un incumplimiento con la persona que está expuesta. Es decir, si a mí me exponen a un factor de riesgo porque realmente lo tengo, yo quisiera que a mí me evalúen todos los meses o todos los años para poder saber si yo no estoy enfermándome en base a la manipulación que tengo. ¿Es obligatorio asistir? Sí. ¿Qué pasa si no voy? Y la realidad es que el que se perjudica es la persona que no se hace la evaluación médica. ¿Por qué? Porque no podemos ponerle una pistola en la cabeza, porque es real,
pero tendríamos que saber explicar nosotros como referentes en seguridad y en medicina de que el beneficio es para la persona que asiste, porque claramente tiene un riesgo potencial existente en su puesto de trabajo. Supongamos que asiste, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Me pongo yo como ejemplo, ¿no? Voy y asisto yo. A mí me van a hacer el examen médico periódico en base al riesgo que me expusieron. Y puede suceder que me dé alterado, que me dé anormal o que me pidan hacer una reevaluación. ¿Qué significa hacer una reevaluación? Significa que el estudio que me hicieron, uno de todos esos, dio o una alteración real o dio un resultado no concluyente. Si es sangre, inclusive puede haber sido mal tomada la muestra. Es decir, a veces significa algo y a veces no. ¿Sabemos nosotros como medicina laboral, y esto yo lo hablo con Sandro siempre, sabemos nosotros en medicina laboral qué es lo que dio mal? No. Solo sabemos qué estudio puede haber dado mal, pero no nos van a decir qué dio mal, porque aparte está mal decir si algo está patológico o no sin haber hecho una reevaluación. Es como que yo les diga, te hago una placa, che, mira, veo una mancha y ya te quiero dar un diagnóstico con esa mancha. No se puede, médicamente no podemos decir que tenés sin hacer una reevaluación. Esa reevaluación puede ser o repetir el estudio que dio mal, por ejemplo, en una espirometría te la puedo volver a repetir en 15 días o en un mes a ver realmente si dio alterado, o puede ser una derivación a un especialista sobre el tema. O sea, reevaluación no significa rehacer el examen, sino que es pasar a otra instancia de evaluación más profunda. Por ejemplo, los agentes que declaran alteración de la voz, si estuvieron expuestos, por ejemplo, pasan a una evaluación por otorrino. Los agentes que generan, no sé, tienen exposición al ruido y la audiometría le da mal, bueno, se repite la audiometría o pasa directamente a un otorrino. En el caso de que una espirometría dé muy mal, pasa directamente a un neumonólogo. Esas son las instancias de reevaluación y pueden existir tantas instancias como el especialista lo requiera. Nosotros, yo trabajo con CONICET, pero trabajo con más de 40 empresas a la par, y es para todas exactamente lo mismo. Entiendo la ansiedad que genera en la persona, pero lamentablemente, por una cuestión de secreto profesional, la ART no nos informa la alteración del valor hasta no estar cerrado el expediente. Es decir, hasta que no tengan un diagnóstico certero. A lo sumo nos llega normal o anormal, o nos llega laboral o no laboral, porque puede ser inculpable lo que se encuentre. Nos ha pasado que hacemos placas y encontramos una mancha en pulmón que no tiene nada que ver con lo que estamos manipulando. Hemos encontrado bronquiectasias, atelectasias, hemos encontrado enfisemas, podemos encontrar un montón de cuestiones que son inculpables, pero que tenemos la obligación de dar a conocer. Ahora, lo que nos han preguntado muchas veces es, che, me llaman a una reevaluación, ¿tengo que ir? Y, a ver, la realidad es que si te llaman a una reevaluación es porque o dio mal un estudio o dio no concluyente. Está en cada persona decir, bueno, no asisto y me quedo con la duda. Tuvimos un caso particular de, por ejemplo, lo que sucede con Esperanza, o con Rafael no, pero con Esperanza, los lugares más cercanos, que a veces sucede que la evaluación con especialista o la reevaluación requiere un nivel de especialidad médica que no hay en ese lugar. Por ejemplo, en Esperanza, si tienen que hacerse, se hicieron una placa, dio mal y tiene que verlo un otorrino, no hay otorrino o no hay el equipo en Esperanza y te piden que vengas a Santa Fe. Y se los digo bien clarito como para que todos lo entendamos. La gente de Esperanza me decía, ¿realmente me tengo que mover a Santa Fe para ir a hacer una tomografía de pulmón? Y yo iría, yo. Pero bueno, por ahí me gusta ponerlo en términos reales, porque por ahí hablamos mucho del incumplimiento legal, pero a mí me preocupa que por ahí incumplimos con el empleado o cumplimos con el compañero. Que la realidad es que se queda con la duda y que al año siguiente quizás ya es tarde. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto y es importante de que sepan de que por más que ustedes pidan los estudios, por ejemplo, en este caso, y entiendo perfectamente, vos me decís, ¿por qué me vuelvo a irradiar si no sé qué me dio? Pero quizás hubo algo, y la verdad que la radiación de una placa, te podés hacer 3, 4, 5 en un periodo de tiempo que no vamos a llegar tampoco con la radiación que me genere una alteración, pero me quedo con la duda y ahí es donde está. Porque por ahí nos llaman preguntando, che, ¿y qué hago? Y la realidad es que médicamente nosotros te vamos a decir siempre que te lo hagas. ¿Podés no ir? Sí, pero ya es una decisión individual. Pero recuerden siempre esto, de las personas con las que estamos hablando de gente que realmente está expuesta a riesgos. Nunca nos van a dar el resultado del estudio. Para que ustedes tengan una idea, yo trabajo en una empresa que trabaja con agroquímicos, con agrotóxicos, en donde nos han dado alterado los estudios,
y tuvimos que viajar personalmente a Buenos Aires para firmar una declaración jurada para que me den una imagen, la copia de una imagen de una tomografía en el año que salió muy mal, para que se den una idea del nivel de secreto profesional que existe en esto. Cuando la ficha o el expediente médico se cierra, si hay una patología realmente diagnosticada, pierdan cuidado que la RT tiene obligación legal de hacer lo imposible para contactarse. Entonces, porque por ahí te dicen, che, me hicieron un estudio y nunca me avisaron nada. No se van a contactar a menos que dé patológico. Eso también es una cuestión porque por ahí me dicen, che, me lo hicieron durante el año, conseguime la copia. No funciona así. Lamentablemente por ley no funciona así. Pero entiendo la ansiedad que genera, entiendo que por ahí uno tiene la curiosidad de saber qué pasó, qué me dio, qué... Lamentablemente las copias no. Y en todo caso, cuando se termine el expediente, esa es otra opción que yo se las doy a ustedes, cuando termine el expediente, que decís, bueno, me dio normal, bueno, yo quiero mi copia igual, en realidad el dueño de ese expediente es la persona. Es decir, cada empleado de CONICET es dueño de su expediente médico. Cuando ya se cerró y se dio que está normal, por ejemplo, ustedes pueden pedir una copia, pero tienen que hacerlo por nota escrita, ustedes hacia la RT, pidiendo una copia formal de su examen médico, pero solo cuando se haya cerrado. Y entendamos que esto lleva, generalmente en los tiempos del RT, entre 2 a 3 meses mínimo. Entonces, si ustedes se los terminan haciendo en septiembre o noviembre, generalmente se pueden pedir a partir de febrero o marzo del año siguiente. Se los digo realmente como son porque son los plazos de la RT. Y otra cuestión que también nos preguntan, Zulma, a veces y que por ahí es difícil que entiendan, es que está bien, nosotros pedimos el camión sanitario, lo pedimos, pero sabiendo que para Santa Fe cumplimos con un montón de condiciones para que nos manden el camioncito. Es decir, tenés que tener una cantidad determinada de personas en un mismo lugar, todas deben concurrir en el mismo horario de trabajo, y estamos hablando de que tenemos que hacer un polo que supere las 300 personas. Yo porque también nos han preguntado muchas veces por qué no nos mandan el camión. Si son menos de 300 personas en un mismo ambiente laboral, envían sí o sí el personal a un centro médico no móvil, es decir, a un centro médico fijo. Eso también está bueno que lo aclaremos, Uva, porque en realidad no depende tanto de nosotros, sino que en realidad el RT los tiene que autorizar el pedido del camión sanitario. Pero bueno, yo por ahí trato de explicárselos con estas palabras como para que entiendan de que en realidad lo ideal sería que todos se presenten y si te llaman a una reevaluación, siempre por algo es. No siempre significa que sea enfermedad, pero ante la duda, la recomendación siempre es que se evalúen, por supuesto. Bueno, Lucila, sí, acá los chicos me estaban haciendo señas de que más o menos hicieron ese proceder que estabas explicando, Fernanda, José Luis, también, bueno, dicen que no han recibido respuestas, ¿no? Que esto es el inconveniente que están teniendo. ¿Pero lo Les mandaron a quiero medicina aclarar. laboral o a la RT? No, medicina laboral. Yo mandé a ese mail y ellos lo elevaron para hacer el pedido de los resultados, justamente, que son confidenciales, para ver cómo cerró mi carpeta. Y me mandó la RT una hojita donde estaban todos los valores y todo decía normal, o sea, no me mandaron los resultados. Por Si eso voy a mismo, otro médico. la copia real se tiene que pedir por nota escrita a la ART. Haces una nota a mano común y corriente que diga, señores directivos de prevención RT, solicito copia fiel de mi expediente médico anual, número tanto, o documento número tanto, y lo presentás en persona en el puerto. De todas maneras, para no confundir, la bajada de línea que tenemos con ISET es que todo pasa por medicina laboral de Buenos Aires. Sí. Eso que te está indicando Lucila, en realidad vos lo debieras mandar de alguna manera hacia medicina laboral y medicina laboral gestionarlo con la RT en Buenos Aires, pero no por mail, sino por nota escrita te está diciendo, ¿sí? La bajada de línea que tengo yo con medicina laboral de Buenos Aires, la señora Graciela Frasca, es lo que les estoy comentando acá. Lo que dice Lucila también puede ser viable porque es médica laboral, trabaja con 40 empresas y está más acostumbrada, pero no es la bajada de línea que tenemos de CONICET, ¿eh? O sea que si, a ver, ¿a qué me refiero? A que si vos te querés acercar, como te dice Lucila, al puerto con una nota escrita, en el puerto lo que van a hacer es derivarla a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el contrato es CONICET Buenos Aires, Godoy Cruz, y de ahí para todos los ST. ¿Se entiende la diferencia? Vos si querés hacelo, pero yo te recomendaría o el mail insistiendo o la nota escrita. No, está bien, ya lo hice porque pensé que me iban a responder. No lo hago más, punto. Me voy y me hago de nuevo las Graciela cosas. Frasca o Sandro Durán
son los nombres de... Bueno, para ir terminando entonces, recomendaciones en higiene laboral, realizar el mantenimiento preventivo periódico de todas las instalaciones y equipos del ambiente laboral, la frecuencia es anual. Si correspondiere, certificar aptitud con mediciones a través de idóneos registrados con equipamiento calibrado. Si correspondiere, ¿sí? Vinimos hablando de que hay que adecuar el ambiente de trabajo y aplicar los procedimientos de seguridad, la rotación, todo lo que vinimos hablando hasta ahora. Si correspondiere y se sigue sucediendo esta presencia de la gente, bueno, ahí ya hay que medir, porque algo está pasando, ¿sí? En todo momento cumplir con las medidas preventivas y asistir a los llamados que hace el RT. Si hay una persona que esté ausente por cuestiones de que viajó a presentar proyectos, porque está en un congreso, porque se tomó licencia, bueno, se justifica la inasistencia y la RT le va a programar nuevamente un turno. Esto siempre lo estoy mostrando en todas las charlas para que lo recuerden, simplemente el procedimiento de accidente. Este teléfono siempre lo remarco, está en el predio, ¿sí? Puede ser que también lo tengan contratado los institutos de la localidad de Santa Fe, no así las otras localidades, siendo que esto entonces lo pueden cambiar a criterio de ustedes, ¿sí? Esto lo pueden reformar, si hay guardia, siempre lo mismo. Y tener a mano la credencial es esta, ¿sí? Si no la tienen, la piden en la oficina de personal, el personal se las habilita con los datos de ustedes, ¿eh? ¿Eso por qué? Y porque si tienen un accidente in itinere, tienen que tenerla la credencial, ¿sí? Y acá, para denunciar, acuérdense siempre de que el accidente se hace a este mail, que impacta a 6 gestores. Eso lo repito bastante. Vamos a repasar entonces, los invito a los que no vieron la charla o no vinieron, yo acá los vi a casi todos en junio, pero puede ser que haya gente que no haya asistido a la charla que dio el ingeniero Fiorito. Este es el link que está subido al canal de YouTube, es más o menos son 40, una hora cátedra, 40-45 minutos, donde están aplicando 4 tablas para llevar a una última tabla de doble entrada y sacar la exposición potencial, que eso lo habíamos estado charlando en junio. Para el que no estuvo, los invito a que la pueda mirar, está muy simple, muy bien explicada. Ahí está. Bueno, miren, esto lo están recibiendo ustedes, todos los años lo están recibiendo, desde el año 2020, siempre se los estamos enviando, ¿sí? Este es el reporte anual para el Sistema de Vigilancia y Control de Cancerígenos. Fíjense que si quieren ver el procedimiento de declaración, es decir, todos los datos exhaustivos que tiene todo el concatenaje, está en el anexo 2 de la resolución. Acuérdense que anexo 1 y anexo 3 eran todos códigos, ¿sí? El anexo 2 es este procedimiento, nada más que lo van a ver en 6 hojas, 8 hojas, todo así organizado como en un Word. Acá lo que se hizo fue un Excel para que ustedes puedan reportarlo, y ese Excel después, cuando se manda a Buenos Aires, se recupera la nómina y se carga en el sistema de vigilancia, que es todo un concatenaje de 15 hojas Excel, y que si no vas cumpliendo con los datos que te pide la hoja anterior, no te deja pasar a la hoja posterior. Ese problema lo tiene sede central, no lo van a tener. ¿Está? Entonces, acá, fíjense, acá van a poner los datos del responsable, el director del instituto, el CUIL y la categoría, si es investigador, investigador principal y el cargo que tiene. Después van a seguir con los trabajadores administrativos propios. Productivos, en realidad para la ley los productivos son los laboratoristas, los investigadores, becarios, todos los que estén en el laboratorio, y los administrativos. Pregunta eso. Y si tienen trabajadores tercerizados manipulando cancerígenos. Acá, obviamente que se pueden extender hacia los costados, ¿no? Si compran muchas sustancias en diferentes proveedores, van a ir poniendo los proveedores. ¿A quién le compran? Y acá, ¿quién es el que compra? ¿Quién compra? El equipo, el director,
el investigador responsable, ¿quién está comprando? ¿Está? Eso hay que completarlo. Después, ¿qué les consulta acá? Si los trabajadores expuestos a los cancerígenos son permanentes o son tercerizados, si todos tienen el preocupacional, que es a cargo del empleador, y si todos tienen el periódico, que es a cargo de la RT. Después, en este espacio tienen que completar los equipos que emiten radiación UV artificial entre el rango de 100 a 400 nanómetros. Le va preguntando diferentes consultas, todos los equipos que estén emitiendo radiación los tienen que declarar. Esta es no ionizante, UV artificial, y después los equipos de radiación ionizante, los difractómetros, rayos X, ¿sí? Radiación neutrónica, radiación gamma, todo ese tipo de radiación que es un poquito más compleja. Bueno, acá está los datos que se les van pidiendo, ¿sí? La potencia, la actividad en Curie, el tipo de radiación, si usan alguna sustancia. El responsable de la operación de este equipo radiológico o que emite radiación ionizante, si tiene alguna licencia, qué vigencia, si es matriculado o no es matriculado. Puede ser un ingeniero químico matriculado, un radiólogo matriculado, ¿sí? O no. Pero tiene que tener una licencia especial. La dosimetría del personal expuesto, ¿eh? ¿Qué dosimetría? Eso se contrata una empresa, en este caso para Santa Fe, SER, Consultoría en Radiaciones, que es la que hace la dosimetría en toda la provincia. Para el INCAPE es justamente esa empresa, y la realización de estudios en el ambiente laboral relacionado a este tipo de agentes, ¿no? Bueno, aquí tienen entonces, lo que estamos haciendo hincapié justamente es esto: las radiaciones, los equipos, la fuente, las sustancias. En esta otra segunda hoja que tienen, como siempre, esto ya lo vinieron haciendo, apellido y nombre del personal que realmente manipula los cancerígenos. Acá hay un ejemplo, obviamente no puse nombres, ¿sí? Puse el puesto, bueno, pueden poner laboratorio y qué cancerígenos están manipulando con todos los datos que se les pide, nombre comercial, el tipo de uso. Todas estas especificaciones las van a encontrar, por ejemplo, si no saben poner y qué tipo de uso y qué me está preguntando acá, están en el anexo 2 de la resolución. Ustedes ponen anexo 2, resolución 81 y les sale todo el listado y todos los significados que pueden utilizar para completar esto. No quise hacer extenso esto porque no terminamos nunca más, ¿sí? Es lo último ya que vamos a hacer. Esto ya lo vinieron haciendo. ¿Ves? Le pide todos los datos de cada sustancia y si hay posibilidad de reemplazo, pueden responder que no o pueden responder que sí, y se usan procedimientos, si tienen POEs o procedimientos de manipulación segura, y las EPC y los EPP que utilizan. Acá abajo tienen que agregar los materiales o frascos cerrados o materiales que tengan almacenados en laboratorio que no se estén utilizando, y el criterio es presencia, que ya hay algunas UE que lo están haciendo. Ahora vamos a compartir la otra. Bueno, esta es la general, la NTAR, ¿sí? Las que le presenté recién era cancerígenos, equipos, sustancias, personal expuesto. Esta, acuérdense la coherencia, ¿qué era la coherencia? Todo el personal que está en el reporte del 81 lo llevamos a la NTAR con los códigos. Acuérdense que, por ejemplo, el código 40245, que agrupa a los ácidos inorgánicos fuertes o a las nieblas de los ácidos, no lo van a tener para colocarlo aquí, por ende van a tener que decir los ácidos, con los códigos específicos. ¿Se entiende? Bien. Esto ya lo vinieron haciendo, es lo último que vamos a ver por el día de hoy, ya no los quiero demorar más. Acá van los datos de la UE, los teléfonos de la UE, todo el encabezado. Lo que está pintado en marrón son datos que no tienen que tocar, que son de sede central, ¿bien? Acá va el ID del establecimiento, le puse la UAT, que es 6. Todos los asimilados van a tener el 6 o el 66, como el zinc,
Tienen que poner todos los datos, la dirección, los teléfonos, los internos, los contactos, ¿sí? Y acá abajo, como lo vienen haciendo, ya lo vienen haciendo así, ordenar, como dijimos, todos los expuestos priorizados, no poner por orden alfabético, sino solamente porque están expuestos, van primero, ¿sí? Con todos los datos de la certificación de servicio, quill sin puntos, sin guiones, porque el Excel después no lo toma, el DNI igual, ¿sí? El apellido y nombre, por favor, bien claro. El ID de establecimiento, ahí le puse 23, le pude haber puesto alguno de los de ustedes, el 6. Bueno, si tienen asimilado, pongan el que esté asimilado o las siglas del instituto que tenga la asimilación. En este caso el CIBO es 0 porque ya les expliqué que lo cargan en sede. Y fíjense acá, el año de ingreso a la institución y el año de ingreso al puesto de trabajo. ¿Puede coincidir? Sí. No puede coincidir también, porque pudo haber ingresado como administrativo y después se recibió en la parte de investigación y pasó a la parte productiva, que en este caso es la investigación científica, entonces ahí varía la fecha. La exposición es otra fecha, quizás posterior, o viceversa. Entonces, bueno, es muy importante esta fecha y el orden también. Año, mes, día pide sede. Año, mes, día. Porque si no, no lo pueden cargar. Eso, por favor. Y acá empieza la declaración, ¿sí? Que se pone el agente que van a declarar con una A mayúscula y el número de código. Ese código, en caso de químicos, van a aplicar las tablas, ¿se acuerdan? Porque si no tienen que tener mediciones. Comprar los tubitos Drager que están en Estados Unidos, contratar el especialista que tiene la bomba, bueno, y todo eso estamos hablando de muchos dólares, ¿sí? Entonces van a utilizar estas tablas que se las voy a mostrar ahorita. Todo esto para químicos, ¿no? Para realmente llegar a la exposición potencial y decir, bueno, sí, lo declaro porque me da riesgo amarillo, o sea, mediano, o riesgo alto, rojo, como los cancerígenos, ¿sí? Que sí o sí los voy a declarar, que están acá. Sí o sí, si hay benceno o hay luz UV, lo declaro. ¿Está? Ahora bien, si la certificación no la tengo para la lámpara, y yo estoy diciendo, mi lámpara es hermética o mi equipo es hermético, está todo plomado. Y en teoría no hay trabajadores puestos, está el equipo, ¿sí? Está la presencia. Ahora bien, la RT o la super, o hasta nosotros mismos, la doctora Nietzsche o yo, te podemos decir, ¿y dónde está la certificación de la estanqueidad? ¿Dónde está el último control realizado para que el equipo realmente, ese difractómetro, esté en las capas plomadas como tienen que ser? Ponme así, no, desde que lo compramos no se hace. Entonces, no sabemos, estamos asumiendo que no tenemos un control, por ende, les recomiendo que en caso de que sea un equipo de esa índole, se coloquen como expuestos, hasta tener la certificación correspondiente de que toda la hermeticidad o estanqueidad esté funcionando. Si no la tienen o no la disponen o no la pueden hacer, está la duda. Sí, Pablis, decime. Si hay 100 personas en el instituto y todos están en la zona donde hay un instrumento, un equipo, todos van a tener que poner presencia. Presencia del equipo, vas a declarar abajo. El código va a estar relacionado a una persona. Claro, cuando hay personal expuesto, pero no en zona, sino el que está usándolo y que no está certificada la estanqueidad de la hermeticidad, ¿sí? Eso, a ver, eso es un consejo mío. ¿Qué te explicó Fiorito cuando viniste? Si el equipo es hermético, declares el equipo y el personal no está expuesto porque el Sí, equipo es pero estanco. si hay botellas cerradas, Hay botellas cerradas y no hay personal expuesto, hay botellas cerradas. Vos podés tener benceno como botella cerrada y nadie la está usando, pero la tenés porque el año que viene vas a usarlo en un proyecto y ya lo compraste. Vos en la parte de la 81, me parece que esta ya no es la 81,
Estás declarando la botella cerrada. Acá no traes la botella cerrada, acá traes trabajadores expuestos, ¿sí? En NTEAR, ¿qué significa? Nómina de trabajadores expuestos a riesgos laborales. Si vos tenés expuestos en la 81, los traes acá con los códigos a los que se exponen. Si vos tenés equipos cerrados, herméticos, botellas cerradas, sin trabajador expuesto, los declarás por el criterio de presencia, porque la ley dice, haya o no personal expuesto, es obligación declararlos. Pero ahí dice, en esta planilla dice presencia también. Claro, bueno, pero porque el criterio en general de cancerígenos es la presencia, pero vos acá vas a traer el trabajador que esté manipulando ese cancerígeno al 81, ¿sí? Que en realidad el cancerígeno va a estar en una alacena, en un laboratorio donde trabajan 17 personas. Y las 17 personas van a estar en presencia del cancerígeno. No, no es en presencia. El cancerígeno está presente en el ambiente laboral, está el equipo, ¿sí? ¿Quién manipula ese equipo? ¿Quién manipula la botella de algún cancerígeno? ¿Quién manipula el transluminador? Esas son las que van a estar expuestas. Si no, no. No traes acá los frascos cerrados. Los equipos radioactivos y las fuentes, los materiales radioactivos y los frascos cerrados no los traes a la NTEAR. Los dejás en la 81. Acá traes solo lo que va a estar manipulando la persona. Es decir, si abrió la botella de benceno y tomó tantos mililitros de benceno para hacer alguna técnica, está manipulando la sustancia. Si está utilizando el transluminador porque tiene que hacer algún experimento, lo traes acá con el 90.004. Sigo sin entender porque si es un cancerígeno y abrió la botella, va directamente a exposición porque no importa. Exacto, la dosis. va qué? directo y lo repetís acá. En la otra planilla dejás si tenés la botella cerrada. Sigo sin entender la presencia en esa planilla. En la NTEAR, vos lo que tenés que traer es el trabajador que abrió la botella, que está usando el equipo, ¿sí? Pasa a nosotros que estamos todo el día en el laboratorio y ¿Sí? tenés un equipo UV ahí, pero no se prende todo el tiempo. Viene alguien por ahí, lo usa y vos estás ahí. ¿Cómo lo marcás? ¿Como presencia o como exposición? No lo usás todo el día. Pero viene alguien y por ahí lo prende, trabaja todo el día al lado tuyo, Bueno, o vos lo usás. Y bueno, ¿cómo el lo equipo marcás? es estanco, tiene estanqueidad. El trabajador que lo está manipulando va, ¿sí? Y va el equipo también en la otra planilla. Al ser cancerígeno es riesgo alto y se declara igual. A ver, lo que va es desde A109, 40.009, 40.000, desde ahí para abajo con los nombres. Eso se los colocamos nosotros para que ustedes entiendan mejor que la coherencia de tener el sistema de vigilancia por 81 con gente inscripta tiene que estar también inscripta en la NTEAR. Para eso se les colocó por cuestiones de coherencia, es decir, vos no podés mandar un reporte para un sistema de vigilancia que va por una resolución y no poner la gente en la nómina NTEAR porque decís, no, a esta yo la inscribí por esta planilla y en esta ya no hace falta. No, tenés que, esa persona tiene que figurar, por ejemplo, la de V tiene que figurar en las dos planillas, sumado el equipo, ¿sí? Para casos como Pablo o como alguno que no entienda, lo vamos trabajando en el momento de completar, pero Si alguien usa una vez en el año, 10 minutos, abre una botella de algún cancerígeno, bajo campana y con todo, el ¿no? cancerígeno se Estás declara igual porque es nivel de riesgo alto. expuesto, no presencia, expuesto. Es nivel de riesgo alto, se Sí, declara igual. Por eso los invito a los que no vieron la charla que dio el ingeniero Fiorito, a ver, por favor mírenla, porque el cancerígeno directamente se considera nivel de riesgo alto, rojo. Hay que declararlo y hay que examinarlo. Ahí es botella cerrada, no la estás usando, la estás declarando en el sistema, claro.
vos pones acá en la nómina de trabajadores, que es la NTAR, vos vas a poner la persona, como dijo Daniel, que fue y encendió la lámpara, que abrió la botella de benceno y la hizo como expuesto, sí. Vos ponés los códigos, ¿sí? Es decir, esto. ¿Ve que se pone A40092? ¿A quién? Bueno, a la persona que está acá. A40092 está para la persona que es un investigador asistente que entró en el 2015, ¿sí? Es decir, el 40092 está usando formol, vos lo ponés como expuesto. ¿Por qué? Porque lo está usando. Ahora, si hay presencia de esa sustancia, pero está el frasco cerrado, ese investigador no va a estar expuesto al formol, pero sí va a haber la presencia de la botella. Entonces acá no lo traes, lo dejás a la botella cerrada en el cuadro que dice frascos cerrados, equipo, formol. Pone formol ahí. Y pone botella de 1 litro, de la marca tanto y todos los datos, como suele hacer él, que vos ponés, ¿qué declarás? ¿Electrodos? No, algo declarás. Ácidos declara que están cerrados, ¿sí? La 81, la super, el cancerígeno se considera un nivel de riesgo alto porque tiene la probabilidad de generar cáncer. Es así, por eso son cancerígenos. Exacto. En realidad, esta línea va a ver, esta línea. Lo que pasa es que para guiarlos y que no se olviden que tienen que cargar los cancerígenos, se le puso ese título, ¿eh? Que para la dosis usen las tablas, para cancerígenos consideren que la potencial es alta, o sea, en rojo, ahora se los voy a mostrar por qué digo rojo, y para los demás agentes de riesgo laborales que vayan a declarar, consideren los criterios que ya estuvimos hablando. Pero, repito, cuando se filtran las planillas, que ustedes ya las mandan, estos títulos no hace falta ponerlos, ¿sí? Porque sede no va a cargar, no tiene estos títulos. Sede va a cargar esto, A40009, A40092, A40036, con la crucecita en la fila del trabajador que corresponda. Esa va a ser la planilla final. ¿Por qué se le mandan estos títulos a ustedes? Justamente para que no se olviden de que en la NTAR van los cancerígenos también, ¿sí? Los trabajadores van, porque vos vas a usar las tablas, ¿sí? Primero vas a usar la tabla 1 para químico, cantidad, después con esa cantidad, que en el caso de ustedes gramos o mililitros, a lo sumo puede ser 1 litro, vas a buscar la tabla 2 de volatilidad y pulverulencia, de acuerdo a la tabla vas a entrar con la presión de vapor a temperatura ambiente, y si es otra temperatura de proceso vas a buscarla en el gráfico. De ahí vas obteniendo determinados valores que te van a ir llevando, ¿sí? Vas a obtener 2 valores, vas a entrar por una tabla de doble entrada y vas a obtener un color, ¿sí? Si es color verde, vamos bien. Si es color amarillo, y si es color rojo, estamos mal. Sí, 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 esto sí. De todas maneras está la charla también. Pueden ver la charla, pero yo se las mando a las tablas. Después, con esos valores, buscamos también la frecuencia de utilización, que puede ser días, semanas, mes, año, y de ahí nos guardamos ese valor y nos vamos a la última tabla, y ahí sí entramos por cantidad, volatilidad y frecuencia y determinamos el nivel de exposición. Y eso, si nos da en amarillo o en rojo, va la cruz para la sustancia que estemos usando, químico. Acuérdense que, fíjense lo que dice ahí, donde tengo el cursor, si la sustancia manipulada se encuentra incluida en la resolución 81 del anexo 1, ¿el riesgo cómo es? ¿Qué color? ¿Dónde va? En los dos reportes. El trabajador. ¿Ok? Esto va, esto va. Bueno, ahí estaríamos.
ahora van a poner cruces, nada más, cruces, porque se van a manejar con las sustancias que más frecuente, que más volumen, que más tiempo, ¿sí? Con las hojas de seguridad, y de la hoja de seguridad que van a agarrar la presión de vapor a temperatura ambiente o la presión de vapor a temperatura del proceso que ustedes estén utilizando, y tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, dos valores, tabla 5, doble entrada, y ahí entra. Color verde, no hace falta declararlo. Color amarillo rojo se declara con la cruz. ¿Qué cruz? Y bueno, de la gente que estoy, por ejemplo, ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces vos vas a entrar a la MSDS del ácido sulfúrico, vas a hacer toda esta cosa, y si te da en amarillo, vas a poner A mayúscula 40009, que significa ácido sulfúrico, y vas a poner la cruz. Como una guerra naval, ¿vieron que era tabla de doble entrada? En cada línea o fila del trabajador, cada agente por columna, ¿sí? Pero lo de arriba, digamos esto que ella decía de colores, que dice presencia, dosis, eso en realidad no va a ser central. Eso está puesto para que ustedes tengan en cuenta a la hora de hacer los dos reportes, de no olvidarse a los trabajadores que declararon en el otro reporte, traerlos para acá, para este reporte también. Para eso está puesto. Zulma, la También, planilla de presencia que no van los trabajadores, donde uno pone qué tiene de cancerígeno, digamos. Si los no, en la otra también van los trabajadores, pero se suman los equipos, los frascos cerrados, Bueno, todo pero lo todo eso de frasco que vos hablabas de que te pide proveedores, todos esos datos, si uno ya no los tiene, porque hay cosas que estaban de antes en el laboratorio, se deja en blanco, no importa. pones el dato del comprador. De cancerígeno estamos hablando, Sí, ¿eh? sí, cancerígeno, Sí, bueno, cancerígeno. no, vos ponés los proveedores que vos estés usando, que estén usando ahora. Acuérdense que los reportes son año a año. Este reporte es por lo que adquirieron o compraron o tuvieron desde el enero de 2023 a diciembre de 2023. Ah, si hay cancerígenos anteriores dando vuelta en el laboratorio, no importa. A ver, desde el 2019 hay que estar declarándolos a esto, no es una gran mentira. La resolución salió en el 2019. Se supone que lo declaraste antes, tanto el equipo como el proveedor, como antes. Esto me nombraron muy chistosamente Alberto Casano, hace 26 años atrás no existía. La resolución es del 26 de septiembre del año 2019. Y se puso en vigencia el 2 de junio del año 2020, en plena pandemia. ¿Está? Entonces, todo lo de atrás, tratemos de enderezarnos de ahora para adelante. Ustedes van muy bien completando todos los reportes. Acá lo único que está faltando es los frascos cerrados y los equipos de cualquiera de los que están acá. O sea, están perfectos los reportes. Se está examinando la gente, se están llamando, están yendo. O sea, lo único que falta es esa pequeño dato que nos está faltando del sistema de vigilancia de cancerígenos. Pero bueno, a ver, tengan en cuenta siempre el reporte de año a año, todos los años. Lo que no pudiste declarar el año pasado, lo ratificás o lo rectificás este año, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, vos decís que actualmente hay gente expuesta a sales de cromo, pero no sabés el proveedor, el comprador. No, eso es que falta ratificar datos, es decir, hay datos que están incompletos donde vos este año vas a poner esa gente expuesta a sales de cromo, y cuando tengas que poner el proveedor, si no tenés el nombre, directamente poné comprador instituto. O sea, no sabés quién lo compró. Entonces, instituto, INTEC. Sí, todos los años la debes reportar, pero si la seguís usando, la reportás igual. Si no te acordás el proveedor o no sabés porque se perdió, pones comprador INTEC directamente. Alguien del INTEC lo compró. Es como el REMPRE, viste que blanqueas todo, dejas todo en stock cero. Acuérdense que esto es un recuento del 2019 en adelante, chicos. Bueno, muchas gracias. Ya estamos en tiempo cumplido. Así que les agradezco muchísimo la paciencia, la presencia, la asistencia a los presenciales.